Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Baran se enfrenta a Hassan y le pregunta por qué la mansión está en llamas, tú no eres de allí. Luego dice, o conviértete en Carabey o abandona esta mansión. Aunque Dylan dice que Frat está intentando cambiar, el señor Kudret está absolutamente decidido. Dice, mi hijo no puede vivir bajo el mismo techo con alguien que atenta contra su vida. Mientras Baran Dylan sigue hablando, dice que vayamos a la sala de estudio. Cuando Yasmin está a punto de salir del restaurante, Arun dice, te preguntabas por Azibat Karagoz. Vayamos juntos. Yasmin piensa en lo que dijo Selma, pero como le cuesta creerle, acepta la oferta de Arun de revisar su boca. Cuando Dylan va al estudio, Baran se enoja y pregunta por qué me silenciaste, y Baran pregunta, ¿no tiene razón mi padre? Mientras hablaban de Dylan, siempre hay otra manera, llega el señor Kudret. Dime, ¿cómo lo escondiste? No me lo dijiste, dice Baran, ¿cómo digeriste esto? Baran dice que no lo intimidé, pero guardé silencio para que Cian no sufriera este trauma. Dylan dice que todos hemos guardado silencio muchas veces para proteger a nuestros seres queridos, pero Frat merece otra oportunidad. Cuando el señor Kudret habla claramente, Dylan dice, por favor, piénselo de nuevo. ¿Podría tomar la misma decisión incluso si Dylan fuera su propio hijo? Mientras Gul intenta conseguirle algo de comer a Frat, la señora sabia llama a la puerta y le trae algo de comer. Entonces estos malos días pasarán para ellos, no te preocupes, lo que hiciste no está bien, Frat, pero te entiendo. Porque me enamoré de las palabras de alguien que amaba y lastimé a mi persona más preciada. Pensé que mi Dylan nunca me perdonaría, pero mi hija vio el dolor que sentía y me perdonó. Sé que tú también lo sientes mucho, dale tiempo a tu familia. Estoy seguro de que te perdonarán de la misma manera que Dylan me perdonó a mí. Porque ustedes Carabeys están conectados entre sí con mucho amor. Y como él está a punto de salir de la habitación, Frat le dice gracias a la señora sabia. Cuando la señora sabia sale de la habitación, se encuentra con la señora Azade en la puerta y le pregunta qué está haciendo. Cuando la señora sabia dice que traje comida, la señora Azade dice, se la llevé a Cian. Él no se encuentra nada bien. Ni siquiera me miró. Cuando le pregunta a Sabian cómo están, Sabian dice que no se encuentran nada bien y Azadean responde, todo es por mi culpa. Ella recuerda que en el pasado, Hassan tomó a Frat y se lo dio para que el matrimonio no colapsaría porque sus bebés siguieran muriendo. Cuando la señora Sabia pregunta, ¿cuál es su culpa, señora Azade? Lo descarta diciendo que, me culpo a mí misma por no poder evitarlo. Como Dylan no ha comido nada en mucho tiempo, Baran quiere obligarlo a comer un sándwich. Cuando Dylan dice, si no lo comes, yo tampoco lo comeré, Baran también se lo come. Mientras Dylan come el pan, pregunta cuánto durará esto. Zebair nos sigue incluso en prisión. Baran cierra el tema diciendo, no quiero hablar de este tema. Cuando Yasmin llega a casa, le cuenta a Zebrille lo que hicieron. Luego, cuando Zebrille le pregunta cómo estuvo su amiga anoche, Yasmin recuerda las palabras de Selma y dice que está confundida y quiere asegurarse del amor del chico que le gusta. Zebrille dice, ve y díselo a ese amigo tuyo, déjalo ir y mira a los ojos al chico que le gusta. Entonces entenderás si le gusta o no. Mientras Zebair piensa en cómo castigar a Baran, los hombres de Baran vienen. Golpean bien a Said y Zebair y envían sus saludos. Cuando la tristeza de Dylan molesta a Baran, Dylan habla de cómo él puede estar bien cuando todos los demás están en esta situación. Cuando Baran dice, tienes razón, no pude mantenerte alejado de estos eventos, Dylan dice, no es tu culpa. Baran dice que tu amor es tan amplio que no puedes permanecer indiferente, te pareces a mi madre, por eso te amo tanto. Por la mañana, Baran llama a Dylan y le informa que va a hablar con Cian. Cuando Cian dice, yo también soy tu hermano, yo también quiero hablar, Baran dice, está bien. Entonces esperaré. Cuando Frat dice que no te sientas obligado, que no tienes que venir conmigo, Gul dice, no vendré porque tenga que hacerlo, sino porque te amo. ¿No puedo sufrir mientras tú sufres? Esto es lo mejor para nosotros. Mientras Arun estaba en el restaurante, su madre llamó y le preguntó, ¿qué hiciste? ¿Me diste tu regalo?
Cuando Arun dice, «Está bien, mamá, te lo daré hoy», llega Jasmine. Cuando Arun regresa al trabajo, Jasmine piensa en las palabras «mira a Cebrille a los ojos y lo entenderás», y dice, echa un vistazo a Arun. Piensa para sí mismo, ¿quién te gusta, Arun? Vamos, házmelo saber. Cuando Arun le pregunta qué pasó, dice, lo miré porque los círculos en sus ojos muestran si tiene colesterol o no. Dylan y Baran acuden hacia Cian y Cian reacciona diciendo que no digas perdona a Frat. Cuando Baran dice que no vinimos con esa intención, nos preguntamos cómo sucedió. Cian comparte su tristeza diciendo, siento que me han engañado, es imposible para mí superar este sentimiento. La señora Kader llega a su habitación para hablar con Gul. Estoy tan enojado con la señora Kader, Gul, por ponerte triste y hacerte llorar. Cuando te digo eso, Gul dice, no digas eso, mamá. Cuando la señora Kader dice que lo que ha hecho no se puede comer ni tragar, mi puerta está abierta para usted. Puede regresar mientras el camino está cerrado, Gul dice, no puedo dejar a Frat solo. Conozco la bondad en su corazón, él lo siento mucho, está dispuesto a sufrir el castigo. Aunque todos me den la espalda, no puedo regresar. Se abrazan y dicen, señora Kader, siempre que quiera, tiene a su madre detrás de usted como una montaña. En su habitación, la señora Azade piensa en las palabras que le dijo a Frat cuando era niño. Ojalá mi tía It fuera mi madre y llora, todo es culpa mía, hice que los hermanos se enemistaran. ¿Cómo puede ser? ¿Podré manejar este pecado? El señor Kudret entra en la habitación y pregunta por qué cuando la ve llorar, entonces se emociona. ¿No es este el coche que Ait le compró a Frat? Se pregunta cuánta atención y cuidado prestó para que Frat no estuviera triste y no sintiera su maternidad. Cuando la señora Azade dice por favor perdone a Frat, él ha cambiado mucho, ha recorrido un largo camino. Si usted lo perdona, Cian también lo perdonará a usted. Kudret Bey responde llorando, madre, intentó matar a mi hijo. Sale de la habitación diciendo, pide todo, no me pidas esto. Selma llega al restaurante con la excusa del papeleo y mientras hablan, Arun capta la dura mirada de Jasmine. Mientras Frat estaba sentado en el jardín, Hassan se le acercó y le dijo que su amado tío ya no estaría bajo el mismo techo, ahora te vas de la mansión. No esperes nada de mí. Cuando Frat dice que te ves muy triste, Hassan dice que te golpeaste el taburete y suena su teléfono. El poeta le dice a Hassan que informe rápidamente de lo que sucede en la mansión. Hassan Frat sale de la mansión y dice que esta es la última noticia que escucharás a partir de ahora. No trabajaré más para ti, he quedado expuesto, no me molestes más. Dylan pregunta si no pensaste en Frat, ¿no pensaste también en Gul? Mientras Baran dice que está pensando en todos ellos, justo cuando está a punto de decir algo más. Levanta la mano y lo silencia. Luego le dice a Dylan, todos vengan al salón, les explicaré mi opinión sobre Frat. Mientras Arun y Selma van al notario, Arun olvida el regalo y regresa a buscarlo. Cuando capta la atención de Jasmine, la cuida y le dice a Arun, mi madre te envió este regalo por ayudarme con su trabajo esta vez. Cuando Jasmine ve esta vista, se enoja y dice, no lo creo, Arun compró un regalo para Selma. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.